Se oye música cristiana. Ayoli Recamier, palabra de vida. Aquí está. Muy buenas noches, ¿cómo están, Georgette? ¿Cómo estás, Araceli? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Ya vamos a iniciar nuestra clase de discipulado, esa palabra que Dios tiene para todos nosotros. Y bueno, pues escucha una musiquita chistosa, ¿verdad? Bueno, no sé de qué se trate, pero que se está metiendo. Oh, gloria a Cristo Jesús. Escucha una música, pero bueno, ya se quitó. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles. Linda, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Lili? La familia García. Muy buenas noches. Dios les bendice grandemente. Ya vamos a iniciar nuestra clase. Vamos a continuar hablando de la sanidad. Vamos a comentar lo que dice la palabra de Dios en relación con ese tema, que la verdad que es un tema que todos necesitamos fortalecer, porque mientras vivamos en un cuerpo de carne, ¿verdad? Pues luego nos enfermamos y oramos y estamos esperando sanidad de parte de Dios, y algunos llegan a pensar o llegamos a pensar que Dios no nos escucha, pero la verdad es de que sí nos escucha, y en su palabra están todas las indicaciones, las instrucciones para que podamos disfrutar la sanidad divina. Dios nunca va a fallar, Dios siempre se va a sujetar a su palabra, y es importante que conozcamos el corazón de Dios para que podamos disfrutar la sanidad divina que Dios nos ha concedido, ¿verdad? Saludo con mucho cariño a Marinita, a Betty, sí, a todos los que se están conectando. Muy buenas noches, me da mucho gusto que estén aquí y juntos crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios, recordemos que es el aliento de la boca de nuestro Señor, y nosotros aprendemos de Él todos los días para fortalecer nuestra fe y comprobar la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Padre eterno, bendito Dios, te damos las gracias en este tiempo, Señor, y cada día de nuestra vida, por la palabra que tienes para nosotros, Señor. Estamos con un oído atento, Señor, a escuchar tu voz, Señor, porque tu palabra así lo dice. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, porque son vida a los que las hallan. Así lo dice tu palabra. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Te damos gracias, Padre Celestial, por la palabra que tienes para nosotros. Nosotros la recibimos con mansedumbre en nuestro corazón. Aprendemos de ti, Señor, para que podamos comprobar siempre la buena voluntad que tienes para todos nosotros, agradable y perfecta. Gracias te damos, Señor, por todos los oyentes que están escuchando tu palabra, tu mensaje. Te rogamos, Señor, que nos abras a todos el entendimiento, abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para que podamos, Señor, recibir tu mensaje y podamos ser como esos hijos sabios y prudentes que construyen su vida, que construyen su casa sobre la roca que es Cristo. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. ¿Cómo estás, Dere? Muy buenas noches. Saluda a todos los que están conectándose para escuchar la palabra de Dios. Vamos, por favor, vamos a las Escrituras y vamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 4, versículo 20. Proverbios 4:20. ¿Sí? Muy bien, vamos allá hacia Proverbios 4:20. Dice así. ¿Listos? Yo se los leo con mucho gusto. Angelita. Y puede darnos el mismo mensaje a todos, y cada uno de nosotros recibir algo
especial, personal, ¿verdad? Lore, Pati, ¿cómo estás? Buenas noches, bendiciones, un abrazo para ustedes también. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Las palabras de Dios no se deben de apartar de nuestros ojos. El Señor dice, guárdalas en medio de tu corazón. Las palabras de Dios hay que guardarlas en medio del corazón. Lore, bonita, buenas noches. Porque son vida, las palabras de Dios son vida a los que las hallan. Y dice Dios, y medicina a todo su cuerpo. Medicina a todo su cuerpo. Las palabras de Dios son vida y son medicina para todo nuestro cuerpo. Estar atentos a la palabra de Dios es estar atentos al consejo de Dios, ¿sí? Dios nos va a revelar qué cosas tenemos que dejar, qué cosas tenemos que hacer, cuáles son las cosas inclusive que impiden que podamos recibir sanidad divina y otras bendiciones de Dios. Mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas noches, bendiciones. Lolita, ¿cómo estás? Un abrazo, hermanita, bendiciones. Dice, por eso dice Dios, versículo 23, Proverbios 4:23, dice Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, es decir, del corazón, mana la vida. Podemos guardar muchas cosas valiosas que creemos que tenemos, pero por sobre todas esas cosas debemos de guardar nuestro corazón, porque del corazón mana la vida. Aparta de ti, dice Dios, la perversidad de la boca. La boca habla muchas cosas y muchas son perversas. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, ¿sí? Y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Cuántas personas, siendo aún cristianas, siguen diciendo groserías, siguen hablando mal, como si Dios no hubiese llegado a nuestras vidas? Nuestra manera de hablar cambia, nuestra manera de vivir cambia, dando testimonio que Cristo Jesús está en nuestro corazón, que somos nuevas criaturas. Ya no podemos hablar groserías así, por muy enojados que estemos. No podemos hablar de esa manera, porque estamos desconociendo lo que Dios ha hecho en nosotros. Dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Versículo 25, el consejo de Dios dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Versículo 26, dice Dios, examina la senda de tus pies, examina tus caminos, examina tus pensamientos, examina tu propia vida, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Los caminos de Dios no están torcidos. Los caminos de Dios siempre son rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, dice Dios. Aparta tu pie del mal. Aparta tu pie del mal. Sobre toda cosa guardada, dice Dios, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y cómo podemos saber lo que hay en nuestro corazón? Es muy sencillo. Sabemos lo que hay en nuestro corazón por las cosas que hablamos, por las palabras que salen de nuestra boca. Eso es lo que hay en nuestro corazón. ¿Quieres saber lo que hay en tu corazón? Escúchate hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
De lo abundante que hay en tu corazón es lo que va a hablar nuestra boca. Tenemos que escucharnos, hablar, para saber qué es lo que hay dentro de nosotros. Amén. En Proverbios 14:30 dice la Escritura, el corazón apacible. El corazón apacible es vida de la carne. El corazón apacible es vida de la carne. Mas la envidia es carcoma de los huesos. Versículo 29 dice aquí también, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Así lo dice el Señor. José, ¿cómo estás? Buenas noches, hermanita, bienvenida. Alabado sea el Señor por su palabra, Dios hablándonos a cada uno de nosotros de una manera personal, porque Dios es un Dios personal. Nuestras palabras nos justifican, nuestras palabras nos condenan. Nuestras palabras nos justifican, nuestras palabras nos condenan. Vamos por favor a Mateo capítulo 12, Evangelio según San Mateo capítulo 12, versículo 35. Desde el versículo 34 dice, Mateo 12, 34 dice, generación de víboras, le está diciendo el Señor Jesús a los fariseos. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Sí? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 35 dice Dios, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. ¿Qué tesoro guardas en tu corazón? Un tesoro bueno, hablarás buenas cosas, que es la palabra de Dios. Un tesoro malo, hablarás cosas contrarias a la palabra de Dios. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? Un tesoro bueno o un tesoro malo. Donde está nuestro tesoro, hay otra escritura que también dice, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Donde está nuestro tesoro, ahí está también nuestro corazón. Versículo 36 dice el Señor Jesús, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella, de esa palabra ociosa, darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuando esta escritura se convierte en una realidad en nuestra vida, tendremos cuidado de lo que hablamos. Tendremos cuidado de lo que hablamos. Nuestras palabras nos justifican, nuestras palabras nos condenan. De la abundancia del corazón habla la boca. El corazón puede tener un tesoro bueno o puede tener un mal tesoro. Donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. ¿Sí? Así que sí podemos saber lo que guardamos en nuestro corazón por las palabras que hablamos. ¿Sí? Romanos capítulo 14. Vamos al libro de Romanos capítulo 14. Dice la escritura así, Romanos 14, 10. Dice así, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano?
porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. No debemos juzgar al hermano, no debemos menospreciar al hermano. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Tu hermano te ofendió? ¿Tu hermana te ofendió? Dios dice que debemos perdonar como Dios nos ha perdonado a nosotros. Y si alguien que no es nuestro hermano nos ha ofendido, nos ha tratado mal, debemos de perdonarlo. También perdonar a los que nos han ofendido, porque Dios quiere que perdonemos a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque Él mismo nos perdonó a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Él nos perdonó desde la cruz del Calvario. Y Dios dice en su palabra que de la misma manera tenemos que perdonar a todos los demás. Dice nuevamente, Romanos capítulo 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Hay una escritura también que dice, ¿por qué miras la paja de tu hermano en su ojo y no ves la viga que hay en el tuyo? Saca primero la viga de tu ojo para que mires la paja que hay en el ojo de tu hermano. Cuando señalamos a alguien, 3 dedos nos están acusando a nosotros. Con lo que juzgamos, nos condenamos a nosotros mismos si hacemos lo mismo. Si estamos juzgando a los demás y hacemos lo mismo, con la vara que medimos vamos a ser medidos. Así dice el Señor. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Una manera de sacar toda esa amargura del corazón, si es que alguien te ha ofendido, es perdonar de corazón por fe en el Señor Jesús. Y entonces toda esa amargura va a salir del corazón y dejaremos de hablar de esas cosas. ¿Sí? Hablaremos más la palabra de Dios que las ofensas que nos hayan hecho. Versículo 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Un hermano más crecido en la palabra es ese hermano que muestra con mansedumbre lo que Dios ha hecho en su vida. Un hermano joven en la palabra de Dios a veces se va a comportar como los del mundo, porque es niño o es niña en Cristo. Pero los que ya hemos crecido un poco más, debemos de perdonar a los que vienen detrás de nosotros un poco menos crecido que nosotros, perdonarlos y ser un buen testimonio para ellos, para no ser tropiezo en sus vidas. Podríamos ser tropiezo en sus vidas si no vivimos y mostramos el amor de Dios en nosotros. Amén. Los hermanos menores, no porque sean de menos valor, sino porque acaban de llegar al reino de Dios. Ellos tienen que ver en nosotros, los que hemos crecido un poquito más, tienen que ver a Cristo en nuestros corazones. ¿Sí?
Entonces tenemos un compromiso aquellos que hayamos crecido un poco más. Lilia, ¿cómo estás? Bendiciones, qué bueno que estás aquí. Dios es bueno y no debemos de ser tropiezo para los que son más jóvenes que nosotros, hablando de la manera espiritual. Amén. Alabado sea el Señor. Segunda de Corintios, vamos 2 libros hacia adelante. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice así. Segunda de Corintios 5, 10. Dice Dios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Amados hermanos, es mejor saber que vamos un día a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a dar cuentas de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Es mejor saber para que estemos preparados, estemos listos y sepamos que tenemos que cuidar nuestra salvación, nuestras palabras con temor y temblor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Recibiremos recompensa o recibiremos alguna pérdida según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Versículo 14. Conociendo pues el temor del Señor, Dios es bueno, pero también es severo. Dios es bueno, pero también es un Padre amoroso que nos corrige porque nos ama. ¿Sí? Dios es bueno y nos revela que algún día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y nuestras obras van a salir ahí y vamos a ser juzgados por lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Cuando Dios nos revela una palabra y el Espíritu de Dios nos está mostrando algo, su Espíritu y la benevolencia, el Espíritu Santo de Dios y la benevolencia de Dios nos lleva a arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios no quiere perder a ninguno de sus hijos. Y Dios quiere que todos estemos delante de Él, porque allá donde nos espera el Señor no va a entrar nada inmundo. ¿Sí? Debemos de seguir creciendo en el conocimiento de Dios, esforzándonos para alcanzar esa esperanza viva que está reservada en los cielos. Y Dios nos está diciendo que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo todos los que hayamos nacido de nuevo. Sus hijos los hijos de Dios vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Sí? Y no es para, Dios no quiere, no lo está mencionando para que entremos en temor de ese día, sino para que nos comprometamos en el temor de Dios, sabiendo que Dios es bueno, pero también es severo para nuestro bien, porque Él ya no va a ser bueno, Él ya es bueno, y en su inmensa bondad y benevolencia no quiere perder a ninguno de sus hijos. Versículo 11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, es decir, convencemos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que hay en tu corazón? ¿Tú crees que Dios no sabe las veces que le fallamos con palabras o con hechos? Dios lo sabe todo. Pero a veces no estamos conscientes de que Dios lo ve todo desde los cielos. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Nosotros sabemos cuando estamos bien, pero también sabemos cuando estamos mal. Y Dios siempre nos espera con los brazos abiertos para que nos arrepintamos de las cosas que están mal.
para que haya en nosotros un cambio de rumbo 180 grados sobre nuestros pies, para hacer las cosas que le agradan a Dios, porque cuando estamos en el pecado, Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Y cuando hay arrepentimiento, cuando hay tristeza en el corazón, entonces Dios nos perdona. Pecado arrepentido, pecado perdonado. Pecado no arrepentido, pecado no perdonado. Esa es la verdad. La verdad siempre nos va a hacer libres. Es mejor saber la verdad que llegar con una venda y que nos digan como le dijeron a esa persona que se coló a las bodas del Cordero y que no iba vestido con ropas dignas a las bodas del Cordero. Y dijo, ¿y tú qué haces aquí y no vienes vestido de bodas? Y fue echado a las tinieblas de afuera, ¿verdad? Es mejor saber la verdad, esa verdad que nos va a hacer libres. El verdadero arrepentimiento viene de un corazón afligido, arrepentido delante de la bondad y misericordia de Dios. Es producto de la benevolencia y del amor de Dios, ¿sí? Porque Dios es bueno y desea nuestro bien, no desea nuestro mal. Y un verdadero corazón arrepentido va a dar como fruto un fruto digno de arrepentimiento. Pero cuando no hay arrepentimiento, entonces no va a haber un cambio, no va a haber perdón de pecados porque no hay arrepentimiento. Y entonces si llegásemos a morir en nuestros pecados, el destino es muy diferente. Aquel que se ha arrepentido y se ha esforzado, y Señor, tú lo dijiste, necesito tu ayuda, necesito, Señor, tu gracia, porque al lado tuyo, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay una actitud de querer cambiar. Pero el que no tiene la actitud de querer cambiar, entonces está en sus delitos y en sus pecados. ¿Sí? Esa es la verdad de las cosas. ¿Sí? Esa es la verdad de las cosas. El Salmo 141, vamos por favor al Salmo 141, y estamos tan agradecidos con Dios de toda la palabra que nos da, porque recordemos que Él es un buen Padre, ¿sí? Y quiere que esta palabra quede bien sembrada, cimentada en nuestro corazón, porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un cambio de vida y hay crecimiento espiritual. Hay crecimiento espiritual. 141, Salmo 141, versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, dice el salmista. Guarda la puerta de mis labios. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, con los pecadores, y no coma yo de sus deleites, de los deleites de la palabra de Dios, ¿sí? De los deleites de la palabra de Dios. Dios es bueno, misericordioso, y de Dios, de Él, viene el consejo. De Dios viene el consejo. Proverbios 21, 23. Gracias, Señor, porque nos ayudas a poner guarda en nuestros labios, ¿sí? Proverbios 21, 23 dice así. Proverbios 21, 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Es necesario guardar nuestra boca.
nuestra lengua, porque por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras también seremos condenados. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. 3:10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿quieres tener días buenos? Refrena tu lengua del mal, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. No hablen engaño. Si no tenemos nada que decir en ciertas circunstancias, porque lo que podamos decir nos pueda comprometer, guardamos nuestra boca y alabamos al Señor. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Te bendecimos y te alabamos. ¿Sí? Cuidemos lo que hablamos. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor Jesús están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. No pensemos que si estamos en el mal o en pecado, Dios va a oír nuestras oraciones, ¿no? Y dígame una cosa, ¿qué vamos a hacer sin el Señor? Es necesario arrepentirnos de nuestros pecados para que haya sanidad para nuestro cuerpo y nuestras oraciones sean contestadas. Esa es la verdad, ¿sí? Esa es la verdad. El Salmo 34:11. Regresemos a Salmos 34:11. Alabado sea el Señor por su palabra. 34:11. Venid, hijos míos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Sí? ¿Quién es el hombre que desea vida? Todos nosotros deseamos la vida, ¿sí? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Buscar la paz y seguirla. Muy bien. Cuando alguien está en pecado, es necesario que haya arrepentimiento. Cuando alguien está en pecado, es necesario que haya arrepentimiento para que sean sanados. Donde hay perdón de pecados hay sanidad. Donde hay perdón de pecados hay sanidad. Veamos lo que dice la Escritura. Salmo 32, versículo, vamos a leer del 1 al 5. Salmo 32, versículo del 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión, ¿sí? Transgresión significa que sabiendo hacer el bien, hacemos el mal. ¿Qué significa? Que conociendo la palabra de Dios, pecamos deliberadamente. ¿Qué tal, mi hermano Bernardo? Muy buenas noches. Bienaventurado aquel, es decir, qué gozoso es aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Donde hay perdón, hay refrigerio, hay paz. Tenemos que estar en paz con Dios. Si hay pecado en el corazón, no hay comunión con Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová
no culpa de iniquidad. También una escritura que dice que todos hemos pecado ante los ojos de Dios. Dice también que no hay uno bueno. Entonces, si no hay uno bueno, significa que el hombre que Dios menciona en Salmo 32 ya se arrepintió. Por eso dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Por qué? Porque es un varón o una mujer arrepentida y que está dando frutos de arrepentimiento, y en cuyo espíritu, con minúscula, en cuyo espíritu humano, dice, no hay engaño. Versículo 3, dice el salmista, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras estaba ese pecado escondido ahí, los huesos de este salmista se estuvieron envejeciendo. Mientras callé, mientras no confesé mis pecados, mientras escondí eso en lo más profundo del corazón, donde se llegó a pensar que Dios no lo sabía, pero Dios todo lo sabe. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. En mi gemir todo el día significa que había mucho dolor, ¿verdad? Se gime cuando hay dolor. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, dice el salmista a Dios. Se volvió mi verdor, se volvió mi juventud en sequedades de verano. Versículo 5. Mi pecado te declaré. Todo esto sucedió lo anterior cuando el pecado se ocultó. Pero cuando se confesó, cuando se descubrió voluntariamente, entonces ve lo que sucede en el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, que todo lo sabe. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí hubo sanidad. Cuando el pecado oculto se confesó delante de Dios, hubo sanidad. Qué importante. Es verdad, el Señor Jesús fue a la cruz y pagó el precio de nuestros pecados colgado en un madero. El inocente pagando el precio de nosotros los pecadores. Él estaba ahí colgado en la cruz, sufriendo nuestros dolores, sufriendo nuestras enfermedades. Y desde ahí nos perdonó. Pero ¿qué espera Dios de nosotros? El Señor Jesús lo dijo. Lo dijo muchas veces en el Evangelio. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Alegraos y arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vuestras vidas. Le dijo a los discípulos, cuando vayan y prediquen, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, qué importante es arrepentirnos de nuestros pecados. El Señor Jesús dijo, consumado es, cuando estuvo colgado en la cruz, para que la salvación de nuestro Señor Jesucristo sea, vamos a decir, recibida verdaderamente en la vida de una persona que está delante de la cruz de Cristo, reconociendo, Señor, sí, perdón, pequé contra el cielo y contra ti, por mi culpa, Señor, fuiste a la cruz del Calvario. Por mi culpa te clavaron esos clavos en las manos. Por mi culpa te pusieron esa corona de espinas. Por mi culpa recibiste más de 40 latigazos. Por mi culpa moriste en la cruz. Por mi culpa sufriste mis dolores y mis transgresiones. Ante tanta bondad, ¿cómo no puede haber un arrepentimiento?
Señor, perdóname. Recibo, Señor, la salvación que me concedes. No me la merezco. No la merezco. No hice nada para recibirla. No hice nada para que tú fueras a la cruz a morir por mí. Pero la recibo y me arrepiento delante de ti de todo lo que sufrió el Señor Jesús para que fuésemos salvos y fuésemos sanados. Para que haya un cambio de vida, para que haya un cambio de dirección hacia el cielo, hacia esa esperanza viva. Es necesario que haya arrepentimiento. Y como dice la Escritura, hasta arrepentimiento de no habernos arrepentido porque pensamos que ya todo estaba hecho. Y sí, en cierta forma, el Señor Jesús todo lo hizo en la cruz del Calvario. Pero para recibir esa bendición que Dios nos concedió hace más de 2000 años, tiene que haber un arrepentimiento genuino ante la bondad de Dios y reconocer nuestra condición delante de Dios. Entonces verdaderamente hay un cambio, ¿sí? Un cambio. Alabado sea el Señor. Versículo 3 nuevamente dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Donde hay perdón, hay bienaventuranzas. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No son errores los que cometemos, hermanos, transgrediendo la palabra de Dios. No, un error lo borras con una coma cuando dices 3 más 2 son 8. Ese es un error. Pero cuando transgredimos la palabra de Dios, se llama pecado. Se llama pecado. Hebreos capítulo 10. Vamos a Hebreos capítulo 10. Gracias a Dios por la palabra que nos da. ¿Sí? La palabra de Dios es para nosotros, como dice la Escritura, como un espejo. Delante de nosotros de la palabra de Dios, que todo lo sabe, realmente nos vemos como somos, ¿sí? Como somos ante los ojos de Dios. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 17, añade: y nunca más, dice Dios, me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Nunca más. Señor, pero yo hice aquello y hice esto. Y Dios dice: ¿te arrepentiste? Nunca más me acordaré de tus pecados y tus transgresiones. Si te arrepentiste, nunca más me acordaré. Si te arrepentiste. Versículo 18, pues donde hay remisión, nuestro castigo se remitió hacia el Señor Jesús. Nosotros fuimos libres, nosotros fuimos perdonados, pero el Señor Jesús se quedó pagando la cuenta que debimos de haber pagado nosotros por nuestros delitos y nuestros pecados. Nuestra culpa se remitió al Señor Jesús y Él se quedó pagando nuestra cuenta, clavado en la cruz del Calvario. Pues donde hay remisión de estos, de los pecados y las transgresiones, no hay más ofrenda por el pecado. El Señor Jesús es la ofrenda agradable que Dios se proveyó a sí mismo, cumpliendo sus requisitos, porque el precio del pecado es la muerte, y Dios Padre
amoroso, Él mismo se proveyó a sí mismo al Cordero Santo inmolado sin mancha para pagar el precio de nuestros pecados. Así que, dice en el versículo 19, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, no en el tabernáculo de aquí terrenal, no, en el tercer cielo. Dice, por la sangre de Jesucristo. Cuando decimos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo es porque ya recibimos la salvación y porque hemos reconocido nuestros pecados delante de Dios. Hemos reconocido nuestra vida vana, pecaminosa delante de Dios y nos hemos avergonzado delante de Dios de nuestra antigua manera de vivir. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Nuestro arrepentimiento tiene que ser sincero para podernos acercar al lugar santísimo. ¿Cómo nos podemos acercar al lugar santísimo si no hay arrepentimiento? Si escondemos en nuestro corazón el pecado oculto que podría estar ahí, igual y ya lo hemos confesado delante de Dios, y entonces sí, acerquémonos confiadamente. Pero ¿con qué cara nos podemos acercar ante Dios si no ha habido un arrepentimiento genuino de nuestros pecados? Él lo sabe todo. Es mejor que lo sepa por nosotros y no por el acusador de nuestros hermanos, que es el diablo y Satanás. Dios quiere escucharlos de nuestros labios. Padre eterno, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. Me arrepiento por mi causa. El Señor Jesús fue a la cruz. Por mi causa, el Señor Jesús sufrió la muerte más horrible que pudo haber sufrido un ser humano, porque Él, siendo Dios, entró en un cuerpo humano. El Padre Eterno vio en Él nuestro pecado y no pudo tener la comunión que tenía con su Hijo por causa de nuestro pecado. ¿Cómo no nos vamos a arrepentir de lo que el Señor Jesús sufrió por nosotros? Solo por amor. Solo por amor. Versículo 22, Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Un corazón en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces podremos entrar al trono de la gracia. Si no, no pasaremos del techo de nuestra casa y nos estaremos engañando a nosotros mismos. La verdad de Dios siempre nos va a hacer libres. Siempre nos va a hacer libres. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Qué importante es el arrepentimiento, amados hermanos. Qué importante. Qué importante es que Dios no nos inculpe de pecado. ¿Por qué no nos inculparía Dios de pecado? Porque hay arrepentimiento.
porque hay arrepentimiento de corazón sincero, un corazón limpio. Dice aquí, versículo 23, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo por la palabra que nos concede. Efesios 4:29. Vamos a Efesios 4:29. Gracias, Señor, por tu palabra, que la recibimos con mansedumbre en nuestros corazones. Dice Dios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando no guardamos nuestra boca, nuestras palabras, cuando hablamos sin la conciencia, sin la certidumbre que nuestras palabras son semillas que producen según su especie, cuando hablamos nada más por hablar como habla los que no son nacidos de nuevo, que dicen muchas groserías, que hablan mentiras, engaños y todo eso, entonces contristamos. Cuando hablamos de esa manera, como los del mundo, contristamos al Espíritu Santo, ¿sí?, de Dios, el cual nos selló para el día de la redención. Por eso dice en el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo 31, dice Dios, quítese de vosotros toda amargura. Amargura, producto de la falta de perdón. Quítese de vosotros todo enojo. La amargura también trae enojo. Queremos llamar la atención para que nos hagan caso, que estamos amargados. Trae ira, la amargura trae ira, trae gritería, trae maledicencia. Se habla, se sueltan palabras ofensivas llenas de muerte, condenatorias. Y quítese también toda malicia. Voy a decir esto para que suceda esto. Voy a decir esto para que suceda esto otro. ¿Sí? Antes de todas estas cosas, dice Dios, sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Quieres que Dios tenga misericordia contigo? Sé misericordioso, siembra misericordia, ¿sí? Perdonándoos unos a otros. ¿Quieres que Dios te perdone y me perdone? Y si yo quiero que Dios me perdone, tengo que perdonar. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Padre Celestial nos estaba perdonando cuando nos arrepentimos de nuestros pecados delante de la cruz de Cristo, es decir, delante del sacrificio de Cristo Jesús. El Padre Eterno nos estaba perdonando en Cristo cuando hubo un verdadero arrepentimiento y nacimos a una vida nueva. Cuando hay verdadero arrepentimiento, hay un verdadero nacimiento. Ahora Dios, en nuestro crecimiento espiritual, nos va revelando cosas que hay en nuestra vida, tinieblas que hay en nuestra vida, no las está mostrando y tenemos que seguir arrepintiéndonos de lo que Dios está mostrando que hay en nuestro corazón, permitiendo que Dios nos limpie de todas esas tinieblas. No es que ya me arrepentí una vez y ya no me voy a arrepentir nunca más.
como Dios nos va revelando, nos vamos perdonando. Recordemos que somos obra en proceso. Y Dios nos está transformando, perfeccionando, purificando, santificando a través de su palabra revelada por su dulce Espíritu Santo. Alabado sea el Señor de todo lo que nos ha dado, ¿sí? Y para cerrar en este tiempo, esta clase, no quiere decir que no vamos a seguir hablando del tema, según el Señor nos va guiando, vamos a hacer eso. Vamos a Colosenses capítulo 3, libro a los Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3, 13. Dice así: soportándoos unos a otros. Ay, hermanos, soportándoos unos a otros. ¿Nos vamos a seguir ofendiendo? ¿Qué crees? Que sí. Cada vez menos, pero nos vamos a seguir ofendiendo. Mientras vivamos en un cuerpo de pecado, mientras vayamos creciendo y madurando, podemos volvernos a ofender unos a otros. Por eso Dios dice aquí, soportándoos, que significa tolerándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Nos quejamos unos a otros por la falta de perdón, cuando Dios nos ha dicho de muchas maneras que perdonemos, y cuando no estamos tan convencidos de perdonar en ese momento por la ofensa reciente, entonces, ¿qué hacemos? Nos quejamos unos a otros, ¿sí? Nos quejamos unos a otros, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera, dice Dios, que Cristo te perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vístete de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando te vistas de amor, ve lo que va a pasar. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, en Cristo. Y dice la Escritura, y sed agradecidos. ¿Agradecidos con quién? Con la bondad de Dios. Agradecidos por su palabra. Agradecidos por la revelación que Dios nos da por su Espíritu Santo. Agradecidos por el consejo de Dios. Agradecidos por su amor, por su gracia, por su misericordia. Hay tanto que agradecerle a Dios. Alabado sea el Señor. Oremos todos, hermanos, y démosle gracias a Dios por su palabra. Vamos como eres, bondadoso y severo para nuestro bien, porque eres un buen Padre. Dios eterno, gracias por lo que nos has dado. Gracias, Señor, recibimos tu consejo y lo vamos a poner por obra, para que te lleves toda la gloria, Padre eterno, y el diablo salga muy avergonzado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendecida tarde, bendecida noche. Amados hermanos, en unos minutitos está con nosotros el pastor Joaquín Recamier, que tiene ya una clase lista para todos nosotros y que sigamos creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. Un abrazo, Lolita, un abrazo, Georgette, un abrazo, Betty, que Dios los siga bendiciendo, Marinita amada, mi hermano Bernardo, bendiciones, les amamos y bendecimos. Muy buenas noches, Angelita, qué gusto saludarte. Ara, bendiciones, Marinita, bendiciones, linda, bendiciones, bye.